Vamos a leer nuestra Biblia en Deuteronomio 4, 1 en adelante. Busquen en su Biblia. Hoy toca estudiar un poco acerca de la palabra en el Antiguo Testamento. Hemos estado enfocados mucho en el Nuevo Testamento. Vienen muchas instrucciones muy útiles para nosotros. Pero hoy estudiamos, como la semana pasada estuvimos estudiando sobre Deuteronomio. Vamos a leer el 4, cuando lo tengan, me dicen con un amén y nos ponemos en pie en reverencia a la palabra del Señor. La palabra del Señor lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y dice así: ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. No añades a la palabra que yo os mando, ni disminuyes de ella, para que guardes los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo os ordeno. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, rendimos siempre a ti honra y gloria, Señor, y dándote, Señor Padre, a ti todo, Señor, todo honor, por darnos este privilegio de estar en este lugar. Para ti, Señor, este lugar no es cualquier lugar. Cuando tu palabra y tu nombre se invocan, se menciona, Señor, automáticamente tu presencia se establece. Dice tu palabra, Señor, que Moisés, cuando vio la zarza ardiente, Señor, y dijo, voy a ir a ver. Y cuando llegó a aquel lugar, dice, Señor, que escuchó una voz que dijo, Moisés, quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar donde tú pisas santo es. Por eso te honramos en este lugar con toda reverencia, con toda humildad. Abrimos tu palabra y danos el discernimiento, Señor, y danos, Padre Santo, ese alimento que nuestro espíritu anhela. Tu palabra dice que el espíritu a la verdad está dispuesto, Señor, a creer, a seguir, pero esta carne siempre quiere otras cosas. Pero, Señor, te pedimos en este momento que tu palabra entre en lo más profundo de nuestro entendimiento y que podemos ponerla por obra. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Pueden tomar sus asientos, mis hermanos. ¿Y quién vive? Y a su nombre. Amén. Este día, mis hermanos, leemos la palabra del Señor. La semana pasada también estuvimos leyendo de la palabra del Señor cuando Dios habla a su pueblo, amén. A su pueblo. En ese entonces no lo llamaban como iglesia, sino lo llamaban como la nación de Israel. Mis hermanos, el libro de Deuteronomio es un libro que Dios dejó allí para instrucciones, amén. Y es tan importante ir a este libro y leer, mis hermanos, cuál es el proceso. Como les había comentado, allí podemos nosotros ver un poquito el carácter de Dios, podemos conocer a Dios, cuál es su pensamiento, su corazón. Y cuando vemos hoy, mis hermanos, en esta palabra, nuevamente Moisés le dice al pueblo, ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseéis la tierra que Jehová Dios ha preparado a vuestros padres. Mis hermanos, el Señor trabaja en una forma muy específica. El Señor tiene planes para nosotros. Hay un texto que leemos nosotros que dice que Dios tiene planes tan buenos para sus hijos. Pero, mis hermanos, hay algo que debemos nosotros de entender, que hay reglamentos, que Dios establece órdenes. Antes, como aprendimos la semana pasada, antes que te dé lo que tú anhelas, primero pasas por un proceso. Ya aprendimos sobre eso, mis hermanos, pero la semana pasada también nos habló diciendo, procuren o hagan todo lo que ustedes aprenden, háganlo, porque de no ser así, no va a servir de nada que tengamos conocimiento si no tenemos experiencias.
Entonces todo lo que venimos a aprender aquí, mis hermanos, va a hacer un efecto en nuestra vida espiritual en el momento que tomemos la decisión de ponerlo por obra. Amén. Pero mientras que, mis hermanos, lo escuchamos, lo atesoramos, pero no lo usamos, esa experiencia de nada sirve. Por eso muchas veces, mis hermanos, llevamos años en la iglesia y seguimos en un estado. Y recuerden, mis hermanos, el plan, el deseo del Señor de su iglesia es que la iglesia llegue en un conocimiento, en una madurez, en un conocimiento de hacer exactamente lo que Él quiere que lo hagamos. El Señor, hay un plan, y cada vez que yo leo la palabra de Dios me da un temor delante de Dios de poder hacer algo que Dios no me mandó a hacer. Y hoy vamos a ver estos ejemplos, mis hermanos. El primer ejemplo que estamos viendo aquí, primero viene la instrucción. Y luego, ¿qué viene después? La obediencia. Entonces hoy estamos enfocados un poquito del tema, es sobre la obediencia. Amén. Aquí saqué un poquito la información, a ver si lo tengo. Ok. Mis hermanos, dice que la palabra obediencia, se trata de una aceptación voluntaria, gozosa y responsable de la voluntad de Dios y de la autoridad que por derecho legítimo Él tiene sobre nosotros. La ley, ¿cómo es la ley? Cuando la policía llega, ¿qué hace? Manos arriba. Cuando un policía llega y para una persona que le encontró culpable, le dice manos arriba. ¿Qué es lo que hace uno en ese momento? Levanta la mano. Pero pregunto, ¿esa persona levantó la mano con todo el corazón? Se lo levantó porque la ley se lo está diciendo. Ahora, esto es bajo la ley. Leer el Antiguo Testamento, hay muchas cosas que está bajo la ley, pero son ejemplos que podemos usar a nosotros, que Dios nunca cambió su carácter. Aunque vivimos bajo la gracia, pero Dios sigue actuando de la forma igual. Por eso dice que Él es el mismo de ayer, el de hoy y para siempre. Aunque la ley se quitó. Cuando una persona va adelante con un policía, dice manos arriba. Lo hace uno porque te están obligando. Ahora, ¿cuál es la diferencia bajo la gracia? Bajo la gracia te presentas delante de Dios. No necesariamente que alguien te diga que levantes las manos, tú los levantas por gratitud. Esto se llama vivir bajo la gracia. Por eso nosotros a veces tenemos ese pensamiento, no siento hacerlo. Pero la mayoría de las veces no sentimos. Pero entonces tenemos nosotros que educar a nuestra vida, a nuestra forma de pensar para hacer las cosas. Por eso dice mis hermanos, la obediencia es una aceptación voluntaria, gozosa y responsable de la voluntad de Dios y de la autoridad que por derecho legítimo Él tiene sobre nosotros. Amén. Dios tiene una autoridad legítima sobre su iglesia. Por lo tanto, el Señor desea Él que su iglesia lo obedezca sin que Dios los obliga. Dios dice, cuando entró el nuevo pacto, no quiero obligar a las personas. Jesús vino a enseñar a que nosotros hagamos las cosas voluntariamente. Jesús, cuando entregó su vida por nosotros, lo hizo voluntariamente. Ahora, cuando estudiamos el libro de Deuteronomio, hay una ley y Dios le dice, ¿sabe qué? Te bendigo, voy a dejar que entres al lugar que prometí a tus padres a poseer sobre la tierra, pero antes de que entres necesitas entender que hay reglamentos, hay un orden. Ahora, en esta semana que yo estoy estudiando sobre esta palabra, me doy cuenta, mis hermanos, tantas cosas que hay en nuestra vida. Y según vamos a ir un poquito estudiando un poquito acerca de la obediencia. La obediencia está por alguna razón. La obediencia, mis hermanos, no está ahí para fastidiarnos. El orden no está ahí para traernos como uno dice, no me están dejando en mi libertad. Y realmente estudiando la obediencia, mis hermanos,
mantiene el orden de Dios. Ahora, hay un extremo, mis hermanos. Según, cuando yo estaba estudiando esta palabra, según el primer ateo, es una persona que se levantó y empezó a cuestionar lo que está allí. Y dice, ¿por qué nosotros debemos de obedecer a Dios? Y empezó a preguntar, a cuestionar, ¿por qué yo debo de rendirle cuenta a Dios? ¿Por qué? Y empieza a cuestionar, ¿y qué tal si Él no existe? ¿Por qué debo yo de obedecer esto? Y sucesivamente, mis hermanos, ese pensamiento empieza a regar. Y es lo importante, mis hermanos, de ser obedientes a Dios. Porque ya esa persona ahí va y le pregunta, oye, ¿por qué debemos de obedecer a Dios? Y otros lo malinterpretan, dicen, Dios es tan amor. No debemos de hacer las cosas de todas formas, Él nos va a perdonar. Y nos vemos, mis hermanos, que ese es el comienzo del ateísmo, porque nosotros los seres humanos dice que desde que nacemos queremos nuestra libertad. Una de las cosas donde todos luchamos y batallamos es que nos dé órdenes. Y eso lo vemos un poco mal porque decimos, por decir en la iglesia existe eso cuando uno dice tienes que venir a orar, pero no me puedes obligar. O a veces uno dice, mira, haz esto, ¿y tú quién eres para decirme lo que tengo que hacer? O sea, pero Dios desde un principio, mis hermanos, estableció órdenes. Vienen todas esas personas activistas del LG, quién sabe cómo termina lo demás, los homosexuales, vienen ellos y ellos también dicen, Dios dice en su palabra sí, pero nosotros creemos y pensamos que esa ley debe de cambiarse. Porque ellos dicen, debemos de respetar a esa comunidad. Vienen también las mujeres que hablan de feminismo y ellos también dicen, nosotros no queremos que alguien nos manipule, nos dejan allí, queremos nuestra libertad. Mis hermanos, hay extremos a extremos, ¿sí? Pero realmente todo ese tipo de cosas, mis hermanos, surgen cuando las personas toman la decisión de no decidir obedecer a Dios. Y todos nosotros los que estamos aquí, gracias a Dios estamos aquí, estamos escuchando la palabra de Dios. Pero realmente también nosotros no necesariamente vamos a los extremos, pero hay muchas cosas que está dentro de la Biblia que nosotros no estamos de acuerdo. Pero la palabra de Dios nos enseña en ese día, si tú procuráis, si tú lo pones por obra, si tú lo haces, porque mis hermanos dice que cuando Dios establece un orden y viene alguien y dice yo no estoy de acuerdo con esta orden, y desde ese momento uno empieza a afectar el orden de Dios, porque el orden de Dios ya está ahí y Él quiere que se le sigue al pie de la letra. Y cuando no se hace eso, mis hermanos, entonces la voluntad de Dios ya no se cumple. Al estudiar esta palabra nos da a mí personalmente un temor grande de venir aquí y hacer algo que a Dios no le agrada. Porque hay un orden muy específico allí. Lo leemos y dice, así la palabra fue dicha y así tiene que ser. No quites ni una palabra, ni añades algo más, así como está allí. Y allí sí como que a mí me despierta ese deseo de ir con Dios. Ok, Señor, yo no quiero, porque uno ya conoce, ¿va? Le decimos anteriormente, el conocimiento nos abre la mente, porque ignorantemente hacemos cosas que a Dios no le agrada y decimos que está bien. Y esto lo vamos a ver en una historia, mis hermanos, que habla de un hombre que Dios lo eligió. La importancia de la obediencia, mis hermanos. Bueno, todavía vamos a leer un poquito. Dice en el 2, no añades a la palabra que yo te mando.
no lo quites, disminuyes o restas, para que guardes los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que os ordeno. Y vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal peor, dice aquí, que a todo hombre que fue dado en pos de Baal, peor destruyó Jehová su Dios en medio de ti. Mas vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy, dice en el 5, mirad, yo os he enseñado estatutos, decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. 6. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta, porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos? Y ellos como lo está Jehová, nuestro Dios, en todo cuanto le pedimos. ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos, como lo es toda esta ley que yo los pongo delante de ti? Amén. Este pasaje dice, cuando una persona logra obedecer a Dios, esa persona es una persona inteligente. Amén. Porque se ha conectado con su Salvador. Por eso el Evangelio, la voluntad de Dios es que todos conozcamos nuestro Padre Celestial, que es lo que Él tiene preparado para nuestras vidas. Y resaltamos mucho eso, mis hermanos, porque nos ayuda a entender la razón por la cual somos cristianos. Amén. Pero bueno, hoy nos enfocamos en ese tema, mis hermanos, de la obediencia. Mis hermanos, la obediencia abre puertas, pero la desobediencia cierra puertas. Es tan simple esa palabra, pero es tan difícil de hacerlo. Porque como dice este estudio, desde que un niño nace está luchando por venir y vivir su vida como quiera. Si nos damos cuenta de nuestros niños, ellos quieren hacer las cosas contrarias. ¿Cuántos tienen hijos aquí? Ellos quieren hacer lo que a ellos les gusta. Pero como padre uno va ahí, no, es para acá. Y Dios así está con su iglesia hoy en día. Pero mientras que la iglesia entiende y conoce que debe de obedecer, va a obedecer a Dios. Y por esa la importancia, mis hermanos, de estar orando a Dios, pidiendo, porque los niños al menos ellos los controlamos nosotros, pero nosotros los adultos, ¿quién nos controla? Y a veces nuestro corazón nos dice, tú estás bien en lo que estás haciendo. Y uno dice, creo que sí. Pero Dios es el que examina los corazones. Este día viene esta reflexión. ¿En qué estoy desobedeciendo a Dios en mi vida? ¿Te gustaría vivir en desobediencia delante de Dios? Por supuesto que no. Todos queremos ser obedientes a Dios. Y cuando somos obedientes recibimos todas esas bendiciones que el Señor ha dejado en su palabra. Y vemos el mundo, mis hermanos, cuando alguien se levanta y desobedece a Dios, como hablando de estas personas, ellos dicen, si alguien siente que es como un niño, respétalo. Hay un pensamiento que ha entrado un poco dentro de la iglesia, pero en el mundo secular existe mucho eso, el respeto a los demás. Pero ¿qué hay cuando esa persona está viviendo una vida en contra de la palabra de Dios? Y es lo que los gobernantes, mis hermanos, luchan para establecer leyes. Respeta. O respéteme. O así soy yo. Y porque queremos luchar, mis hermanos, para mantenernos en nuestra teoría, en nuestros pensamientos. Y dice que cuando
entra la desobediencia delante de Dios, se corrompe el orden. Mis hermanos, imagínense por un momento vivir en una ciudad sin policía, vivir sin jueces, aunque son corruptos, pero de alguna forma mantiene el orden. La ley, aquí en Estados Unidos existe todo eso. Y es bonito también a la vez para mantener el orden. Porque nosotros venimos en nuestro país, mis hermanos, con una cultura de que yo es lo que pienso, es lo que soy y nada me puede tener. Bueno, hay también pensamientos a pensamientos, porque también no estoy diciendo, mis hermanos, que nosotros vamos a estar como sujetados a pensamientos que nos lleve también a quedarnos estancados. Porque hoy en día, mis hermanos, veo dos circunstancias, el mundo liberal y el mundo extremista, donde hay iglesias, mis hermanos, que han tomado control sobre la mente de los seres humanos, que ellos se quedan ahí. Por ejemplo, esta secta de la luz del mundo, viendo un poco la historia, es tan triste como ellos tuvieron la capacidad de manipular el pensamiento de los hermanos, y todas esas personas, al hacer todas esas semejantes cosas, ellos lo hacían por Dios. Ellos no se sentían culpables al hacer todas esas cosas inmundas que hicieron. Por eso hay un extremo. Por eso cada hermano tiene su obligación de orar por su pastor, para que Dios revele cuál es la palabra. Porque hay palabras, mis hermanos, y para distinguir. Y a veces uno dice, pero porque Dios permite que pasa eso. Por eso Dios enseña en su palabra, ustedes deben de discernir, ustedes deben de comprobar, ustedes deben de ver. No porque el pastor venga y lea un texto y usted dice, ya es lo que él dijo. Debes de comprobar con su Biblia si eso es verdad. Porque si no, viene cualquier persona y lo dice y ya. La importancia de leer la palabra de Dios. Porque Dios dice aquí que Él mandó cosas muy específicas. Si Él dice a la izquierda, ¿qué vamos a hacer? A la izquierda. Si Él dice para acá, para acá. Pero mis hermanos, mientras que nosotros no escuchamos la voz de Dios, no vamos a poder. Vamos a ver una triste historia de un hombre que no pudo obedecer a Dios. Primera Samuel 15. Es un poco triste ver esto, pero bueno, a la vez es una enseñanza para nosotros. Una de las cosas que cuando estudio esta palabra, una de las mejores adoraciones que uno puede dar a Dios es la obediencia. Primera Samuel 15. Cuando lo tengan, me dicen con un amén. Dice el tema aquí, Saúl desobedece y es desechado. Recuerden, mis hermanos, que estamos hablando del Antiguo Testamento. Después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. ¿Qué dice ahí? Estás atento. Pon mucha atención. La mayoría de las veces, a veces cuando nos están dando indicaciones, estamos pensando en otras cosas. Y dice aquí, le dice Samuel a Saúl, Saúl, pon atención. Hay un mandamiento, hay una palabra específica. Y se lo dijo con anticipación. ¿Qué dice allí? Dice, está atento a las palabras de Jehová. La mayoría de las veces, mis hermanos, nosotros nos cuesta poner atención. Y hay que aprender eso. Y dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto.
Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños, aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Cuando leí esta palabra, yo me quedé pensando, ¡wow! Nosotros cuando pensamos en Dios, todos lo vemos a Dios así como, ¡wow! Dios es tan amoroso, que lo es, amén. Pero viene y le dice a le habla a su profeta y el profeta va con Saúl. Saúl, pon mucha atención, viene un orden de parte de Dios y se lo da específicamente. Este pueblo, cuando subió el pueblo de Dios, ellos fueron tan malos, se oponían y Dios en un momento dice, voy a terminar con ellos. Por eso hay un texto en la Biblia dice que no tengas miedo a la persona que te puede quitar la vida, tenga miedo al que te puede echarte en el horno de fuego. Esto está en la Biblia. Y es un poquito fuerte esa palabra porque la mayoría del tiempo nosotros vemos a Dios como si no es capaz de hacer esas cosas. Leemos allí y le dice él, mata a todos los hombres, a las mujeres. Y ahí es donde contradice las personas que protestan en contra de Dios. Los niños. Todo. Imagínate. Pero bueno, Saúl no fue su gran problema. Posiblemente hoy en día, si Dios nos manda a hacer algo así, también niños. Y uno, según en su pensamiento, niños. Pero bueno, recibir órdenes y hacer órdenes. Ahora, mis hermanos, y dijo, todos, y aún los de pecho, vacas, ovejas y camellos y asnos. ¿Sí? Oremos mucho a Dios. Conozcamos realmente el corazón de Dios. Porque cuando nosotros no conocemos mucho a Dios, pensamos que para Él todo es válido. Como es de Dios, creo que Él nos perdona. Por supuesto que sí. Dice Dios que es lento para enojarse. Va lento, va teniendo paciencia. Pero este pueblo, mis hermanos, Dios les dio oportunidad, pero ellos nunca se arrepintieron. Y Dios le dijo, vete y acábalos con todos ellos. Desaparézcalos por completo. No se queden los niños, nada, para que no hay niños se quede sufriendo. Al final de cuentas, los niños se van con Dios. Pero ya no se queda más niños, ni vacas. 4, dice, Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim 200,000 de pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los ceneos, idos, apartaos y salid entre los Amalec, para que yo os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel, cuando subían de Egipto y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec. ¿Qué dice en el 7? Lean su Biblia ahí conmigo. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. En el 8, y tomó vivo a Agar, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Ellos obedecieron en ir a hacer el orden. Todo iba bien hasta en el número 7, en el número 8, hasta que él
tomó a un rey y le perdonó la vida de un rey. Amén. Entendemos un poco la historia, ¿va? Dios le manda, acábenlo todo. Pero cuando ellos llegaron allí, ellos tuvieron otro pensamiento. Allí se alteró el orden de Dios. Dios dijo todo. Pero llegó ellos allí y le dijeron, el rey no lo matamos. Y vieron todas las cosas allí insignificantes, cosas sin valores. Estos, destrúyalos todos. Pero todas las cosas buenas, llévenselo. Llévenselo, vamos a llevarlo. Y de repente el pueblo salió y decía, ¿sabe qué? Tengo una idea. El Señor dijo que hay que tirarlo todo. Pero bueno, tengo una idea. No lo vamos a hacer así. Le vamos a sorprender a Dios. Le vamos a llevar todos los animales gordos y buenos y lo vamos a sacrificar a Él. Para que así no nos va a decir nada. Y ya de ahí, pues cualquier cosa, pues también aprovechamos para... Se alteró un orden. Este mensaje, mis hermanos, por algo viene y nos trae que el orden es tan específica, es tan importante y es tan clara. Pero oremos mucho a Dios que nos dé ese conocimiento para poder hacer lo que tengamos que hacer y no hacer lo que no tengamos que hacer.